Usted sabe que estamos hablando de la ley de proceso y hoy quiero compartir con ustedes un texto bíblico que tiene que ver con el tema que estamos conversando. Bendigo el nombre del Señor. Bendigo el nombre del Señor. Está en el primer libro de Samuel, el capítulo 16, vamos a tener la escritura. El capítulo 16 del primer libro de Samuel. A partir del versículo 11 vamos a leer en el nombre de Jesús. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor, que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio y hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno de aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David, y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Quiero hoy que oremos por las elecciones del domingo. Vamos a orar. La iglesia, los creyentes, tenemos que entender que nosotros tenemos poder para, de acuerdo a lo que se nos ha delegado, para cambiar circunstancias. Y que el Señor obre para que la gente que nos gobierna sea gente justa. Dios te ha dado poder para eso. Tú no debes estar al margen en términos de la oración, de lo que son los políticos, de los partidos que interactúan en el sistema democrático. Porque por eso creo que pasan algunas cosas, porque la iglesia no está clara de que tiene poder para que ocurran cosas. Así que vamos a orar y vamos a bendecir a los partidos políticos que interactúan en el sistema democrático de nuestro país y que las elecciones puedan pasar sin mayores inconvenientes. Amén. ¿Le cree a Dios? Tú eres real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes del reino. Amén. Amén. Tienes poder. Dios te lo ha entregado. Dios ha delegado su poder en ti porque entendió que tú tienes capacidad para eso. Señor, te damos gracias hoy. Gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en tu casa, de estar celebrando tu triunfo, porque tú eres un Dios de victoria. En ti no hay derrota. Dios, eres extraordinario. Te doy gracias esta noche. Gracias porque hay perdón de pecado, porque tu gracia fluye en esta noche, porque hay restauración de vidas, porque el pueblo recibe nuevas fuerzas, porque aquí hay gente en esta noche que se levanta como el águila. Aleluya. Señor, en el nombre de Jesús, yo declaro tus promesas, tu propósito con el pueblo y con la iglesia del camino. Tienes poder para cambiar las circunstancias, Dios. Esta es tu iglesia, la ha comprado a precio de sangre y las puertas del infierno no prevalecen contra ella. Aleluya. Señor, te damos gracias por la República Dominicana, por el sistema democrático, por los partidos políticos que interactúan en el sistema democrático de este país. Te damos gracias, Señor, por los poderes del Estado, Señor, por el Ejecutivo, por el Legislativo, Señor. Presentamos los jueces, el sistema judicial completo, Señor, en el nombre de Jesús, los gobiernos locales, los ayuntamientos. Señor, gracias porque tú muestras tu gloria en este país. Tu gracia está con nosotros, tu misericordia está con nosotros. Señor, bendecimos a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, al jefe, Señor, a los jefes de Estado Mayor como al jefe de las Fuerzas Armadas. Bendecimos al presidente de la República.
Señor, hay elecciones en este año. El próximo domingo, Señor, nuestro país tendrá la oportunidad de elegir alcaldes, Señor, senadores, diputados, Señor, regidores. Tú tienes poder, Dios, para obrar en este país. Declaramos la cobertura del reino, una cobertura democrática en la República Dominicana. Señor, declaramos que tú tienes gente en cada uno, Señor, de los poderes del Estado, Señor, y que tú te place, Dios, de que en nuestro país pueda haber elecciones. Declaramos paz en estas elecciones, Señor, que tú muestres tu gloria en este país. Declaramos la guerra del diablo y del infierno fuera de este país en esta hora. Todo plan del enemigo para producir trastorno, Dios. Declaro paz. Bendigo cada colegio electoral. Bendigo la junta, en términos general, las municipales, Dios. En el nombre de Jesús, a cada votante, cada dominicano que se desplaza a votar, que su voto sea respetado. Señor, que la gracia que tú has puesto en alguna gente sea respetado por la junta. Señor, en el nombre de Jesús, declaramos cobertura de Dios en este país. Tú no nos diste el privilegio a nosotros de elegir el país donde vamos a nacer. Sino, Señor, que tú nos has permitido nacer aquí. Y nosotros tenemos dos patrias. Tenemos la que tú nos has regalado, Señor, por herencia espiritual, y la que nos ha dado por herencia material. Te damos gracias porque sabemos que tú tienes poder para obrar en este país. Señor, bendecimos los partidos políticos y sus líderes que interactúan en este sistema democrático. Que se fortalezca la democracia a través del voto popular, Dios. De los derechos, de la libertad, Señor, para nosotros elegir a la gente que creemos que tenga capacidad para gobernarnos. Señor, gracias por la República Dominicana. Gracias porque hay justicia. Tú haces milagro, Dios. Porque se respeta desde la Junta el voto del pueblo, Dios. En el nombre de Jesús. Toma el control, Señor. Sigue tomando el control de este país. Yo declaro la unidad de la iglesia en este país. Declaro la unidad de la iglesia en este país, Señor. En el nombre de Jesús. Declaro que la iglesia en este país, Señor, tiene una misma mente y un mismo corazón. Un solo corazón. Que hay unidad de propósito. Unidad de pensamiento. Que busquemos todo lo mismo, Dios. Que tu Espíritu Santo tome el control. Que la iglesia en este país sepa quién es y el poder que tú le has entregado, Señor. Y que no se rinda, sino que pueda mantenerse en pie, estableciendo tu reino en este país con propósito claro y definido. Mira los concilios en este país, Dios. Muestra tu gloria en los líderes conciliares, Señor. Mira las iglesias independientes y los ministerios de este país. Las instituciones que agrupan a los concilios e iglesias independientes y confraternidades. Que tú muestres tu gloria, Señor. Declaro la unidad del pueblo. Que tú des sabiduría al pueblo. Entendimiento, Dios, en este tiempo difícil. Para dirigir al pueblo. ¿Quién como tú entre los dioses? Eres extraordinario, Dios. Gracias esta noche. Gracias porque nos da una palabra de bendición. Toma el intelecto del pueblo en esta hora, Espíritu Santo. Toma el intelecto del pueblo. Declaro cobertura de reino en el intelecto. En el nombre de Jesús, que fluya tu gracia a través del intelecto. Para que podamos tener sabiduría, entendimiento, conocimiento de ti. Y capacidad para ser, Señor, hacedores de la palabra. Gracias por la iglesia El Camino. Porque la revolución está a punto de comenzar en este lugar. Porque la revolución está a punto de comenzar en este lugar. Aleluya. Que tú comienzas, Señor, a obrar en este sector, en esta nación, Dios, en el nombre de Jesús. Gracias por Santo Domingo Este, Señor. Gracias porque está obrando. Gracias por Alma Rosa, Señor. Aleluya. Gracias por los sectores que son vecinos, Señor. Gracias. Toma el control, Señor. Danos una palabra esta noche, Señor, que pueda trastornar,
que pueda producir cambios de mentalidad. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Honro tu nombre, Señor. Has sido bueno con nosotros. Gracias. Gracias. Aleluya. Pueden sentarse esta noche. Quiero decirle a los hermanos que se van a bautizar que este viernes, como algunos se mueven a los pueblos, hemos cambiado la fecha de bautismo, así que esté pendiente de los anuncios, porque cambiamos el bautismo del viernes por motivo de las elecciones, porque algunos viajan a los pueblos y entonces se bautizarían la semana siguiente. De todas formas están ahí y lo siento por el inconveniente de las elecciones, porque cuando uno se va a bautizar, si no se bautiza en el tiempo que uno está preparado para hacerlo, como que uno se pone ansioso, pero esa bendición está llegando. Amén. Amén. Bien, hoy sigo conversando con ustedes acerca de la ley de proceso. Y yo quiero que hoy veamos un personaje que ustedes conocen bien y que habíamos estado hablando en la parte que concierne a proceso por el pecado, que hablamos en las 2 semanas anteriores. Estuvimos hablando de este personaje, pero desde otro ángulo. Hoy veremos a David dentro de la ley de proceso. Hay tantos personajes en la Biblia que nosotros pudiéramos analizar desde el punto de vista de la ley de proceso, pero yo no lo voy a poder analizar todos en esta serie, porque no es una serie extensa. De manera que voy a analizar algunos, y entre ellos está David, el bien llamado David, siervo de Dios de las Sagradas Escrituras. Cuando nosotros somos llamados por el Señor para ministerio, cual fuere el llamado, nosotros vamos a ser procesados. Es posible que los procesos no sean los mismos, sino que cada uno es procesado de acuerdo al llamado que Dios le ha entregado. Si su llamado es grande, es fuerte, es extraordinario, usted debe ser procesado de acuerdo a ese llamado. De manera que aquellos que prefieren que los procesos sean cortos, sean de poca duración y que no sean tan fuertes, eso significa que no quieren grandes cosas. Bendigo el nombre de Dios. Bendigo el nombre de Dios. El Señor me ha libertado para honrar su nombre. Pero la gente que quiere cosas grandes en Dios tiene que aceptar los procesos. Esos procesos difíciles que conmueven cimientos y que en ocasiones no sabemos si somos o no somos. David fue uno de esos grandes hombres de Dios que fue procesado fuertemente, que tuvo victoria en medio del proceso y que no desmayó en el proceso. No así algunos. Ustedes saben que hay gente que se quema en el proceso, y lo regular es que cuando uno reprueba una asignatura tiene que repetirla. Entonces hay gente que tiene que repetir proceso porque ellos se están quedando en el proceso, no han podido aprobar, no se han encontrado con la capacidad como para pasar al siguiente nivel, sino que tienen que repetir el proceso, y por eso hay gente que dura demasiado tiempo en el proceso. Bendigo el nombre de Dios. Hay gente que está gritando porque está permanentemente en un proceso. Posiblemente se está quemando mucho y tiene que repetir el proceso hasta que sea aprobado. Aleluya. Dice la Escritura que cuando Samuel unge a David, lo primero es que el papá no lo había considerado, ni sus hermanos tampoco, como que tenía cierta capacidad para él
poder ser tomado en cuenta por Dios y quizá también por el profeta para ocupar alguna posición pública. Pero Dios está viendo algo más que lo que se ve físicamente. Dios está viendo algo más que lo que se puede ver a simple vista. La gente que está entrenado para hacer cosas, pero Dios elige gente que no está entrenado. Bendigo el nombre de Dios. Parece una contradicción. Lo que pasa es que todos debemos ser entrenados, pero hay gente que Dios lo elige y luego lo entrena. Y hay gente que están entrenados, pero no están en capacidad en términos espiritual para ocupar posiciones de acuerdo como el reino de Dios está establecido. Entonces los hermanos de David estaban en el ejército y era un muchacho bien formado y sabían ponerse de pie y sabían pelear. Pero ellos no fueron tomados en cuenta para esta función, porque Dios andaba buscando a alguien que tenga un corazón diferente. Bendigo el nombre de Dios. Y Dios había visto a David y David había conocido a Dios en la soledad, tocándole a las ovejas, que no le tocaba solamente a las ovejas, sino que adoraba al Altísimo. Aleluya. Se había dedicado a servir a Dios y estar delante de Él. Y ese día llegó el momento donde la vasija de aceite fue derramada sobre su cabeza. Es interesante esto, porque Dios elige para que sea rey a un pastor de ovejas. Y hay un gran trecho entre un hombre del campo y un hombre que gobierna una ciudad. Si lo analizarían los griegos, lo verían como algo imposible, porque hablan de la poli, de la ciudad, del gobierno de la ciudad. Sin embargo, Dios hace cosas así, extraordinarias. Amén. Y elige gente de campos remotos para que adiestren gente de las ciudades. Oh, bendigo a Dios. Porque Dios está buscando el corazón de la gente. Y Dios hace que esa gente luego se conviertan en intelectuales y que alcancen grandes posiciones. Porque Dios lo lleva, Dios hace ese trabajo. Se encarga de elevar. Porque Él anda buscando gente que tenga un corazón dispuesto para obrar. Yo sé que hay mucha gente que se está menospreciando y que todavía no ha entendido lo que Dios ha dicho de ellos. Y eso es lo que en la Biblia es fe. Cuando yo creo lo que Dios dice de mí. Si yo creo lo que Dios dice de mí, yo tengo fe. Bendigo a Dios. Y uno de los grandes problemas de nosotros es eso, que lo que Dios ha dicho de nosotros, nosotros no lo creemos. Pero Dios nos lo está diciendo porque ya Dios nos vio en la posición. Dios decide elegir a quien Él quiere. No debes sentirte al menos. Posiblemente los hermanos de David lo menospreciaran, pero David estaba confiando en Dios. Aleluya. Tenía una relación estrecha con Dios. Y aunque no llenaba las expectativas en términos humanos, en términos de formación, para ser tomado en cuenta para una posición de importancia, Dios lo tomó en cuenta. Y si Dios te tomó en cuenta, tú no tienes por qué menospreciarte, porque Dios ha dicho de ti algo bueno. Dios ha dicho de ti lo que tú eres en Él, no lo que el diablo ha dicho de ti. Satanás está equivocado y va a decirte cosas a ti que tú no eres realmente, pero él quiere avergonzarte, quiere herir tu autoestima, quiere que no te levantes, quiere que tengas complejo. Pero Dios quiere hacer de ti alguien de valor. No importa de donde tú vengas, Dios anda buscando tu corazón. Dios anda buscando la disposición de tu corazón. Tú puedes alcanzar grandes cosas en Dios a través de la unción de Dios, porque Dios elige a quien Él quiera elegir. Bendigo a Dios. Dios se provee a Él mismo de la gente que Él quiere insertar en el reino. Él se provee. Jesús dice, rueguen al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. O sea, hablen con el dueño del asunto para que Él envíe. Aleluya. Para que Él elija, porque quien elige es el Altísimo. Y Él hace lo que bien le parece, porque Él hace la cosa para su propia gloria. La unción cayó sobre David. Quizás en el menos indicado, de acuerdo a la ley de los hombres, pero de acuerdo al reino de Dios, la persona
que podía llevar a cabo el propósito de Dios en la nación de Israel. Pero ¿sabes qué? Samuel no se sentó con David a decirle, mira muchacho, sobre ti está la unción de Dios y tú tienes que pasar por situaciones difíciles. David no sabía eso. Muchos de nosotros, cuando Dios nos llama, no sabemos qué es lo que viene junto con el llamado. ¿A qué proceso nosotros debemos ser sometidos? ¿O qué proceso vamos a pasar? Sino que alguien viene y nos unge y se va corriendo para que nadie lo vea. Y a partir de ese momento, ya entonces nosotros comenzamos procesos para trabajar Dios en nuestro carácter. Proceso para que nosotros lleguemos a conocer a Dios. Proceso para que aprendamos a valorar cosas. Proceso para que nosotros tengamos capacidad. Aleluya. Porque necesitamos nosotros llegar a la estatura del varón perfecto. Si cuando a mí me dijeron que Dios me llamaba para el ministerio, me hubieran dicho lo que era, yo no sé qué hubiera pasado. Yo no he aprendido a correr, pero hay momentos estratégicos, aleluya, que uno tiene que... Ahora, nadie me dijo lo que yo iba a pasar. Yo pensé que la situación iba a ser diferente. Ahora, Dios sabe lo que hace y por qué lo hace. Y ninguna situación que venga sobre mí ni sobre ti es imposible de que tú la soportes, porque Dios no permite que vengan cosas sobre ti que tú no tengas la capacidad para sobrellevar. La bendición de todo esto es que los cobardes no entran al reino de Dios ni tienen victoria. Aleluya. La gente que se rinde en el camino no llega lejos. David no era uno de estos. Ahora Samuel debió sentarse con él y decirle, te estoy ungiendo para que seas rey y como profeta de Dios te voy a leer el futuro. ¿Qué va a pasar ahora? Te voy a decir lo que va a pasar. Pero no se lo dijo, sino que lo ungió y se fue. Y lo ungió asustado. Porque estaba ungiendo a un muchacho en medio de una nación donde había un rey fuerte que era capaz de acabar con ese muchacho. Pero Dios hizo que se guardara el secreto hasta donde se pudo, porque el mismo Dios comenzó luego a revelar la situación. Ahora, ¿sabe qué pasó con David? Nosotros no vamos a entender la situación hasta que nosotros provocamos a Satanás. Yo sé que hay gente que está diciendo que si tu enemigo es más fuerte tienes que unirte a él. Yo sé que hay gente que está diciendo que no es bueno provocar el infierno, sino que hay que mantenerse en bajo perfil para no provocarlo. Aleluya. Hay gente que prefiere eso para no tener problemas. Yo no sé. Pero yo tengo que hacer lo que tengo que hacer y punto. Y si lo provoqué, lo provoqué. El infierno estuvo tranquilo hasta que David lo provocó. Cuando David hizo algo extraordinario, provocó el infierno. Y el infierno se levantó contra él. Y comenzaron los momentos difíciles. La gran provocación de David al reino de las tinieblas, para que comience la situación difícil en su vida, está en el capítulo 17 del primer libro de Samuel. Posiblemente aquí haya gente que prefiere mantenerse pasivo para no tener situaciones difíciles, que prefieren no ponerse a punchar el reino de las tinieblas para no tener persecuciones. Prefieren dejar que la gente se le muera cerca y vaya al infierno y quedarse con los brazos cruzados porque no quieren meterse en problemas. Porque hay espíritus que hacen revancha, que cuando usted se mete en el pleito ajeno, ellos dicen, ajá, te estás metiendo en el pleito ajeno, ahora aguanta. Voy contra ti ahora y voy contra tu familia. Y cuando llega a la casa encuentra al muchacho prendido en fiebre. Entonces se asusta. Y dice, bueno, yo prefiero quedarme tranquilo, tranquila y no provocar. Hay mucha gente que si supiera lo que le viene cuando derrota al enemigo,
no peleara. Pero Dios anda buscando gente que entiendan cuál es su posición en el reino. Y que las cosas que pasamos en este mundo no se comparan con las cosas que Dios tiene para nosotros. Y que Dios es un Dios de victoria y que sus hijos tienen grandes victorias. Y que si tenemos la primera victoria, le cogimos el lado flaco al enemigo y nadie va a darnos chance, ni tregua para nosotros golpearlo hasta que destruyamos su reino. Bendigo el nombre de Dios. Hasta que saquemos la gente que Dios quiere que saquemos de su reino. Tú tienes que provocar al infierno. Si no te atreves a hacer algo fuerte, algo grande, te mantendrá pasivo y será aliado a tu enemigo. Pero si te atreves a hacer algo grande, algo fuerte, sin temor, entonces se tambalea el enemigo. Tienes que tambalearlo. Por eso, en el capítulo 17, en el versículo 50, ahí encontramos la provocación que hace David al reino de las tinieblas y cuando comenzó su situación difícil. Dice la escritura, así venció David al filisteo con honda y piedra. E hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron su paladín muerto, huyeron. Y levantándose luego, los de Israel, los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Ecrón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharín hasta Gad y Ecrón. Y volvieron los hijos de Israel de seguir tras los filisteos y saquearon su campamento. Alguien tiene que producir derrota al infierno para que la gente sea bendecido. Bendigo el nombre de Dios. No todos están en capacidad de echar grandes pleitos, pero Dios levanta gente para que echen un pleito espiritual para beneficio de la comunidad. Y quiero que entienda eso. No necesariamente las iglesias de esta zona van a echar un pleito contra el infierno. Ahora ellas serán bendecidas si tú lo echas. No necesariamente los miembros de esta iglesia están en capacidad de echar un pleito contra el enemigo. Hay gente que prefiere estar debajo de la cama porque tiene miedo a provocar el infierno. Aleluya. Y por eso en este tiempo hay gente que corre y se agacha. Porque en tiempo de guerra los cobardes se meten debajo de la cama. No prefieren echar el pleito. Porque no quieren provocar el reino de las tinieblas. Aleluya. Pero alguien tiene que salir al frente. Alguien tiene que producir derrota al reino de las tinieblas. Alguien tiene que arrebatarle a las tinieblas las cosas que le ha robado al pueblo. Alguien tiene que hacerlo. Y el que se atreva a hacerlo va a ser procesado, pero va a tener victoria. Porque aquí no tenemos miedo, aquí no somos cobardes. Aleluya. La escritura dice que el impío huye sin que nadie lo persiga. Hay gente que tiene miedo. Y lo que hace es que dejan campo abierto. Porque tienen temor a enfrentar al enemigo. Pero llegó el momento que tenemos que enfrentarnos a realidades. No importa lo que ocurra de hoy en adelante. Tú tienes que meterte en el pleito. Y si no te quieres meter en el pleito, al menos debes levantarte a recoger el botín. Porque hay gente que tendrán que llevarle sus beneficios a donde ellos están porque no se atreven ni siquiera a bajarse a recibir las bendiciones que alguien ha obtenido en términos espiritual por ellos. Bendigo el nombre de Dios. Esto bastó para que David comience a sufrir y a pasar por procesos difíciles. Se atrevió a desafiar al enemigo. Se atrevió a derrotar al enemigo. Y Satanás sabe operar. Tiene estrategia para operar. A partir de ese momento, la vida de David cambió. Fue ungido por Dios para que sea rey. Pero a él no le dijeron lo que iba a pasar. Aleluya. Tenía la unción de Dios.
Y se atrevió a desafiar el reino de las tinieblas. Y comenzó a tener experiencias difíciles. Dios va a hacer cosas grandes en ti. El día que tú estés dispuesto a sufrir lo que fuere necesario para entregar victoria al pueblo. Para tener victoria por tu familia. El día que te atrevas a pelear para que tu familia sea bendecida. El día que te atrevas a pelear para que Alma Rosa sea bendecida. El día que te atrevas a pelear para arrebatar las cosas que el enemigo le ha robado a la iglesia del camino. Ese día tú vas a ver cosas grandes en tu vida. Aún así, lo primero que pasó con David fue considerado como un error, pero era parte de la dinámica del pueblo de Israel. Que las mujeres de Israel, que estaban acostumbradas a salir danzando, a recibir a los jóvenes cuando venían de la guerra y a recibir al rey, ellas sanamente hicieron lo que en Israel se acostumbraba a hacer. Eso es lo que en Israel se llamaba cánticos nuevos. Era cantar las cosas que estaban pasando de manera reciente. Eso era acompañado de una danza, que era la danza de la victoria, y era seguida a cada situación difícil que el pueblo vivía y tenía victoria. Entonces se hacía una celebración. En esa celebración las mujeres salían danzando la victoria que el pueblo había obtenido y salían cantando una canción que tenía que ver con el éxito obtenido en ese momento. Cuando las muchachas salieron danzando y celebrando, se supone que tenían que cantar una canción que esté ligada a la victoria que había obtenido el pueblo. Hay alguien que viene de la guerra y le dice: ¡hey! El vencedor fue David. El rey se agachó. Los hombres de guerra se agacharon. Y hay un muchacho que se atrevió. Y en el nombre de Jehová obtuvo una gran victoria. Comenzó la danza, comenzó la celebración y comenzó la fiesta. Y entonces las danzarinas decían: David mató 10,000 y Saúl a sus 1,000. Cuando el rey escucha la canción, se siente menospreciado. Es una situación, hermanos, que hay mucha gente que tiene autoestima negativa y no tienen capacidad para el éxito de la gente que está cerca de ellos. Porque entienden que solamente ellos pueden tener victoria, que solamente ellos pueden tener éxito, y no han entendido que el éxito del grupo es de todos. Y se amargó el rey y entró en pánico y en crisis. Y fue suficiente para que el infierno se levante contra contra David. Por esta canción. David y Saúl en una canción. Nadie conocía a David sino al rey. Y en la canción menospreciaron al rey. El rey se siente desplazado por un muchacho inexperto y decide acabar con él, porque su nombre tenía que ser enaltecido a costa de lo que fuera. Y ahí comenzó la crisis en David, porque el rey, al pueblo a quien él le había dado victoria, no tenían la capacidad para ver el éxito. Hay gente en los ministerios que se amarga cuando hay éxito. No han entendido que el éxito es de Dios y que Dios no tiene derrota, y que no importa quién esté al frente o quienes estén llevando el pueblo a la guerra, sino que la victoria es de Dios todo el tiempo, porque Él nunca queda derrotado. En Dios solamente hay éxito. Y más nos vale que celebremos el éxito de Dios, porque si no celebramos el éxito de Dios, estamos del otro lado. Aleluya. Y no del otro lado como dice la canción, porque en la orilla de donde vengo hay mucha gente que se ha quedado.
Pero yo he puesto mi vista al frente y voy al otro lado. Aleluya. Y no me refiero al otro lado del éxito, sino del lado contrario al reino de Dios. Yo no debería sentirme mal cuando alguien tiene victoria al lado de mí. No importa lo que haga. Y en lo que yo no puedo ser grande, si alguien es grande, es el reino de Dios que está teniendo victoria. Ahora, David, la victoria le fue contada por fracaso. Porque cuando nosotros no tenemos la capacidad como creyentes para ver el éxito que la gente que está cerca de nosotros está teniendo, la victoria que tiene sirve para amargarnos a nosotros. El reino de las tinieblas se amarga cuando hay victoria en el reino. Pero la gente del reino debe celebrar. Y aunque las mujeres nunca debieron haber cantado la canción, se cantó la canción. Y se cantó una canción de corazón y con sinceridad. Y hubo una danza y una gran celebración de victoria. Y la celebración de victoria trajo amargura. Porque el que no entiende el propósito de Dios se amarga con el éxito de la gente que está cerca de ellos. Bendigo el nombre de Dios. ¿No han aprendido lo que el salmista dice en el Salmo 20? Yo me alegraré de tu victoria y yo alzaré bandera en nombre de mi Dios. Eso es que alguien vaya a mi casa y me encuentre celebrando. ¿Y qué está celebrando? Que mi hermano fulano de tal tuvo victoria. Aleluya. Comenzar a celebrar la victoria de mi hermano porque la mía se aproxima. Dios decidió bendecir y yo estoy en la lista. Y bendigo al que estaba cerca de mí, lo mío viene. De lo que yo estoy pidiendo todavía Él da. Aleluya. Y lo que viene es grande. Entonces comienzo a celebrar la victoria de mi hermano, de mi hermana. Porque lo mío se acerca. Se abrió la compuerta de los cielos. Y el primero que recibió la primera fue fulano, fulano. No así aquellos que no entienden el propósito de Dios. David comenzó a ser perseguido de manera agresiva por el rey. El rey hizo todo el intento para matarlo y no había manera de que no lo mate. Solamente que Dios todavía hace milagros. Aleluya. Que nosotros no nos morimos hasta que cumplamos el propósito de Dios. Y cuando tú te mueras, el propósito de Dios terminó contigo, pero hasta que no termine tú no mueres. Aleluya. Por eso no mataron a David, porque no le quedaba de otra. Porque un muchacho inexperto, que el rey se levante contra él. Pero ¿sabe qué? En medio de los procesos, en medio de la crisis, Dios elige gente para que estén contigo. Y hay un hijo del rey que decidió no hacerle caso al papá y apoyó a David. En medio del desierto alguien te va a apoyar. Dios no va a dejar que te maten. Dios no va a dejar que te muera. A alguien Dios va a elegir para que te envíe comida. Y hasta un cuervo puede enviarlo. Aleluya. Puede enviar hasta un cuervo para que te lleve comida en el desierto para que no te muera. Dios no va a dejar que te mueras en el proceso. Porque todavía no se ha cumplido tu tiempo en la tierra. Aleluya. Te falta más todavía. Puede ser más proceso, pero puede ser más bendición. Y yo declaro que hay bendición también, aparte del proceso. Y Dios pone entonces en el corazón de Jonatán, el hijo del rey, que ame a David y lo proteja. Porque aún por error en el campamento del enemigo salen buenas nuevas. Aleluya. Del campamento del enemigo aún por error salen buenas nuevas, fue que dije.
Porque Dios va a revelar a sus hijos lo que está pasando en el infierno. ¿Cuál es la trama que se está haciendo contra ti? Dios lo va a revelar. Y no hay manera que el infierno planifique algo y que un siervo de Dios que esté en la cobertura del reino no sepa lo que está pasando. Y David recibió buenas nuevas desde el palacio. Yo te voy a avisar a ti. Y llegaron a un plan estratégico. Yo te voy a avisar a ti cuando se mueva cualquier cosa. Yo no sé si alguna vez ustedes han leído la historia. Pero si no, si la leyó y no se ha detenido a pensar cuál es el nivel de la situación en términos del riesgo que corría. Oiga bien. Aleluya. Jonatán era el heredero al reino. Oiga bien, el heredero al reino. Y estaba protegiendo a la persona que iba a ocupar su posición. Es que hay cosas que no hay en la tierra, no hay cómo entenderla. Jonatán no sabía lo que estaba haciendo. Jonatán estaba poniendo en juego su descendencia. Estaba poniendo en juego el reino. Aleluya. Pero en Dios no solamente de casabe se hace yuca. O no solamente de yuca se hace casabe. De Dios se hace casabe de lo que sea. Aleluya. Y Dios hizo que desde el corazón del reino, y nadie más y nada menos, que la persona con quien el rey consultaba lo que iba a hacer era quien soplaba a David. Lo que estoy diciendo en esta noche es que no importa cuáles sean los planes del infierno contra ti, Dios va a sacar la información, aunque no se lo digan a nadie. Y si alguien se lo dice, tú lo vas a ver. Porque aún las personas de más confianza tienen que soplar para que no te agarren de prevenido. Jonatán no sabía lo que hacía. No entendía lo que hacía. El rey Saúl estaba consciente de lo que Jonatán estaba haciendo y que él estaba poniendo el reino en debilidad. Pero Jonatán seguía con una alianza estratégica. Y para asegurar mejor el asunto hicieron un pacto. Aleluya. Y no es un pacto al estilo de evangélico de hoy, que cuando hacen un pacto y se van, dicen, bueno, eso está difícil. Cumplir con eso. Había que hacer algo para uno salir con vida de ahí, pero no. Ese era un pacto que había que mantener por años, por generaciones. Y el hijo del rey, el heredero a la corona, se comprometió a proteger a la persona que iba a ocupar su posición. Eso no se ve en ningún sitio. Pero Dios tiene que hacerlo, porque Dios tenía que elegir a alguien de cerca que escuchaba lo que se movía y los planes del rey para que salvara a la persona que Dios había elegido para que tenga éxito en el pueblo. Y quiero decirles que ya Saúl también había renunciado al reino y le había entregado la autoridad a David. Porque en medio de la batalla, él se quitó su ropa real. Y no hablo de ropa real, de lucir, sino la ropa que simbolizaba la autoridad en la batalla. Él se la quitó y se la dio a David. Y todo el que vio a David con la ropa, dijo, tiene la ropa del rey. Aleluya. Pero como en Dios no se repiten las cosas, ni somos copias los unos de los otros, sino que cada uno en Dios es original para tener victoria. David no soportó la ropa del rey, porque Dios no quería que David sea una copia del rey. Dios quería que David sea él y que dejara que fluyera el Espíritu de Dios a través de él y que experimentara la gloria de Dios a la manera de Dios. Porque hay gente que están copiando lo que hacen los otros y son capaces hasta de coger una canción que se cantó al diablo, yo no sé a quién más,
y le cambian la palabra y la cantan para el reino. Yo no sé a qué reino le están cantando. Dios todavía sigue fluyendo. Y Dios se provee de la canción que Él quiere que se le cante. Y Dios se provee de la gente que quiere que le sirva. Dios no es un Dios de retazos, ni es un Dios de miseria. Dios es dueño de todo lo que existe y se merece lo mejor y sobre todo la gloria y el respeto a la dignidad y a la investidura del reino de Dios. Al Dios que yo le sirvo no es un Dios de pacotilla, ni tiene que estar repitiendo, ni es un Dios de copia. Dios es original. Y lo que te dio a ti es para que tú seas original. Tú no tienes que copiar de nadie. Porque los zapatos de otra gente a ti no te sirven. El traje de otra gente a ti no te sirve. Aleluya. Porque tú no puedes hacer lo mismo que hacen los otros, porque cada uno tiene su manera, tiene su estilo, diría un escritor. Cada uno tiene lo de él. En medio de la crisis, en medio del desierto, Dios va a mandar gente para que te bendigan, para que estén pendientes de ti. Bendigo el nombre de Dios. ¿Sabes lo que le pasó a David? Que lo ungieron como rey. Y yo no sé si usted ha leído la historia, pero oiga quiénes fue que lo siguieron, para que usted vea. Y esto es en el capítulo 22, en el 2 y el 3, versículos 2 y 3. Y se juntaron con él, oiga, ¿quiénes se juntaron con el ungido? Todos los afligidos, todo el que estaba endeudado, todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos. Y tuvo consigo 400 deprimidos. Dios lo elige para que sea rey. Oiga, ¿quiénes lo siguieron? La gente que no tenía vida, que no tenía más nada que hacer. Yo me voy a escapar de mi deudor y me voy detrás de este. ¿Quién sabe lo que puede pasar? Bendigo a Dios. Hay procesos difíciles. Dios me elige como rey. Y la gente que me sigue no me pueden apoyar. La gente que me sigue está perseguido por la ley y anda corriendo al rey. Como es enemigo del rey, se une a mí. Y para vergüenza de aquellos que no le creen a Dios y menosprecio de aquellos que no le creen a Dios, porque Jesús, de acuerdo a como declara el profeta Isaías, a esa gente que dice ahí, eso fue lo que vino a buscar. Aleluya. A esa gente fue que el Señor vino a buscar. Justamente aquellos que son menospreciados por la sociedad. Aquellos que se unieron al rey David, que eran capaces de cualquier cosa para comer. Y ese mismo pueblo que andaba con David en esa condición, fueron capaces de comerse unos panes que no le tocaba a ellos, porque le tocaba a gente santa. Pero los panes no eran para David, sino para el sacerdote. Pero cuando David llegó con 400 hombres y con la cara dura, el sacerdote dijo: no, yo te doy lo que tú quieras aquí, pero aquí lo único que tengo es el pan que comen los sacerdotes, porque había sido retirado de la mesa de la propiciación. Te vas a comer un pan sagrado. David le dijo: dame lo que tenga y me lo como. Lo que pasa es que hay mucha gente que no entienden que cuando Dios lo llamó, estaba ahí, pasar hambre estaba incluido. Yo no creía eso. Aleluya. Yo no sabía que pasar hambre estaba incluido en el llamado de Dios. Ni lo sabía ni lo creía. Ni lo entendía, porque un Dios rico no me puede poner a pasar hambre. Y no acepto eso. Y peleé muchísimo. Pero estaba incluido en mi llamado que pasara mi hambrita también. Y después entendí el propósito de Dios. Si no paso hambre, yo no sé. Cuando una gente se acerca a mí que tiene hambre, yo me recuerdo de mi crisis. Y no tolero pasar más hambre, pero tampoco tolero que el que está cerca de mí la pase, porque yo sí sé lo que es pasar hambre. Si no paso por ahí, cuando veo a un hambriento me burlo de él.
Pero Dios tenía que hacerme ver a mí. En mi casa cortábamos la yuca casi por la mitad para pelarla. Aleluya. Y botábamos los pedazos a las dos puntas. Y cuando me viene esa situación de no, eso no es verdad. No puede ser. No lo asimilo, no lo entiendo. Y yo no sirvo a un Dios que es capaz de hacer eso. Hasta que Dios me hizo entender que nosotros tenemos que ser procesados para ser una pieza de valor en el reino. Y que de acuerdo a lo que Dios va a hacer con nosotros, así nos procesa. Quizás hubiera sido un uñita limpia si Dios no me procesa. Y quizá un engreído también. Decir quizás, no, yo no sé por qué tú pasas trabajo, pero a mí Dios nunca me ha puesto. Si tú tienes hambre porque tú estás en pecado, porque Dios no pone a la gente a pasar hambre. Eso no es verdad. Hay proceso. Que para conocer a Dios hay que pasarlo. David no sabía que siendo un pastor de ovejas y que podía ordeñar las ovejas para hacer queso y comer bien, Dios lo iba a sacar detrás del rebaño para ponerlo a pasar hambre. Y que a mí no me lo expliquen, que yo no lo entiendo. Yo lo reduzco a una palabra: proceso. Ungido como rey y mendigando pan. Yo sé que hoy hay mucha gente que va a decir, comienzan a citar la palabra. La Biblia dice que yo no voy a mendigar pan, ni mi descendencia tampoco, y eso es verdad, y la Biblia lo dice y yo le creo a Dios. Pero hay procesos que de acuerdo al llamado que tú tienes, debes pasar por ahí. Por eso, cuando el profeta Isaías tiene la primera revelación de Dios, es justamente cuando muere el rey Usías, cuando se le murió el canchanchan, cuando se le fue la protección, cuando se ve el apoyo económico. Ahí hay que meterse con Dios obligado. Si no se muere el rey Usías, no es un gran profeta. Porque cuando murió el rey Usías, él entró en depresión, entró en crisis. Y se metió con Dios y ahí conoció a Dios. Y ahí vio la mano de Dios. Hay mucha gente que Dios tiene que quitarle sus proveedores o sus medios de producción. O tiene que alejarlo de las cosas que aún le pertenecen para ser procesado y sacar de ellos lo que Dios se ha propuesto sacar. Por eso era que la esposa del rey, la hija de Saúl, que era esposa de David, cuando David salió danzando, se quitó la ropa real, se quitó la corona y se puso un efod de lo que usan los sacerdotes y comenzó. Ella decía, pero yo nunca he visto a un rey haciendo eso sí es ridículo. El tipo había sido procesado y la ropa real no lo volvía loco. Tenía la capacidad para someterse a la voluntad de Dios y volverse humilde. Míralo ahí enseñando los mulos. Él había sido tan procesado que tener la ropa real no lo llenaban a él. Y que su preocupación no era necesariamente ser rey, sino estar bajo la voluntad de Dios. Y él dice, hoy hay un motivo para yo quitarme la ropa real y que se la ponga el verdadero rey. Porque hoy simbólicamente viene a Israel el arca, la presencia de Dios. Si la presencia de Dios está aquí, el rey es él y yo me la quito. Aleluya. David entendió el asunto. Ahí vienen entrando con el arca que representa la presencia de Dios. Es el gran rey de los reyes.
Ahora yo tengo que ponerme una ropa sencilla y tengo que ponerme como uno de los muchachitos aquí, porque aquí está el Rey de Reyes. Aleluya. Si David no hubiera sido procesado, no entiende eso. Porque hay gente que se alimenta con el poder. Hay gente que se alimenta con las alturas. Hay gente que no pueden estar sino dirigiendo. Aleluya. Pero Dios anda buscando gente que se parezcan a Jesús y que cojan la toalla del servicio y que se bajen a lavar los pies. Mira, Jesús, lo que tú estás haciendo no va de acuerdo con la filosofía de la religión. Es imposible que tú hagas eso. No va de acuerdo con la filosofía de la religión. Está bien, entonces, apártate, quítate que se voy a lavar a otra gente y olvídate que tú no tienes parte conmigo. Aunque no tenga que ver con la filosofía de la religión, no solamente lávame los pies, sino lávame hasta la cabeza. Porque yo estoy siendo capaz ahora de sacrificar la filosofía de la religión y someterme a ti. Aleluya. Dios anda buscando gente que sean capaces de entender el proceso y que puedan sacar provecho al proceso. Porque Dios tiene grandes propósitos contigo y por eso te somete a situaciones difíciles. No te puedo contar las mías porque no me llamaron a decir eso. Pero sí te digo que David fue sometido a situaciones difíciles. Y cuando esa gente lo seguía a él y que fueron muertos de hambre porque no aguantaban más por todo lo que habían terminado corriendo y sin encontrar qué comer, llegaron a un lugar donde se suponía que había comida. Aleluya, pero tampoco había comida. ¿Sabe qué? A veces en las iglesias no hay lo que la gente viene a buscar. Aleluya. No hay lo que la gente viene a buscar porque la gente está entretenido en lo de ellos. Y cada uno está pensando en lo de él. Y cuando llega alguien ni caso le hacen. Y los de uñita limpia lo miran de arriba abajo y lo evalúan. A ver si se le pueden acercar. Ese no es reino de Dios. En la casa de Dios debe haber lo que la gente vino a buscar. Hay gente que viene a buscar a Dios, pero Dios no está. Hay gente que viene a buscar pan, pero no hay pan. Se supone que se había dicho en la Escritura que en la casa de Dios debía haber alimentos. Y David fue a la casa de Dios a buscar alimento, pero no había. Porque el único alimento que había era la dignidad de los panes que debían comer los sacerdotes como parte del sacrificio. Y él le dijo, entrégamelo. Recuerdo que en una ocasión le hablé de eso. Que estaba hablándole del tiempo y de lo eterno. Y le decía que David cruzó la barrera del tiempo y se metió en lo eterno. Porque el pan que solo podían comer los sacerdotes, él lo comió. Y solamente en la gracia alguien es perdonado por lo que él hizo. Porque él se vio en la gracia. David era un tipo que tenía la visión de la gracia. Y él cruzaba el intervalo del tiempo y se metía en lo eterno. Y entendía el propósito de Dios que en la ley no existía, pero después de la ley vendría. Y se comió el pan. Se comieron los panes. Esos hombres, con todos los problemas que le describí antes. ¿Qué seguidores se gastaba David? ¿Qué reino más fuerte? Con hombres débiles. ¿Qué rey había sido ungido para ser rey? No tenía ni qué comer. Y quien lo había ungido como rey era el dueño de la nación. Bendigo a Dios. No es fácil de entender, pero él fue procesado. Si usted se lee el capítulo 22, a partir del versículo 14 al 18, usted se encuentra con que mataron a los sacerdotes que lo apoyaron. Mire, los sacerdotes que apoyan a David, el proceso de David era tan difícil que cuando pasaba por un sitio, en vez de bendecir a esa gente, era como si él lo maldecía. Porque de una vez rey iba contra ellos y lo mataba y lo quería destruir. El siervo de Dios que había sido ungido por Dios sufría. Porque la gente que lo apoyaba a él, el rey lo acababa. Inclusive a los sacerdotes. Que cuando el rey mandó a matar a los sacerdotes,
no hubo un solo hombre de Israel que le haga caso. Porque los israelitas sabían lo que simbolizaba un sacerdote. Simbolizaban la presencia de Dios. A través de la mitra tenían una inscripción que decía santidad a Jehová. Eso simbolizaba que Dios estaba en ese hombre y que cuando la gente se acerque tenía que hacer reverencia a Dios. Y ninguno que sea israelita quiso levantar su mano contra esos hombres. Pero el rey buscó a uno que no era israelita y como no conocía la expresión de santidad, y porque no sabía que en el pecho del sacerdote tenía 12 piedras y que estaba la inscripción de las 12 tribus, que el latido de su corazón estaba en las tribus, ningún israelita quiso meterse en rojo. El rey tuvo que buscar un extranjero. Ven, mátalo. Y lo acabó. ¿Cómo se siente una gente en un proceso tan difícil? Que Dios lo elige para que sea bendición, y todo el que lo bendice a él lo matan. Entró en una ciudad y tuvo que mandarse corriendo, porque si no se va corriendo queman la ciudad con todo. Porque la presencia de David creaba pánico en el infierno. Tu presencia debe crear pánico en el infierno. Y eso solamente ocurre cuando tú no estás unido con el infierno. Cuando tú no estás de parte del infierno, sino que eres capaz de hacer algo para provocar el infierno y agradar a Dios. Andaban matando a todo el que lo apoyaba. Aleluya. ¿Pero sabes qué? David en medio de la crisis consultó a Dios. Y eso es sumamente importante para nosotros. En medio del proceso, no deje de depender de Dios. No dependa de tus fuerzas. En medio del proceso, no te alejes de Dios. No te alejes de la palabra de Dios. Depende de Dios. Consúltalo. No te hagas independiente. Hay gente que en medio del proceso se hace independiente. No te hagas independiente de Dios. Tienes que depender de Dios cuando eres procesado. Tienes que consultar a Jehová. Tienes que ponerte pianito con Dios. Aleluya. Porque si no pasa la asignatura, va a tener que repetirla. ¿Sabe una cosa? Que llegó el momento donde David podía resolver la situación, matando al rey Saúl y acabando con él. Y en una cueva, David tiene la oportunidad de encontrarlo durmiendo y de cortar la ropa. Cuando David corta la ropa del rey, entra en pánico. David tuvo que parar a la gente que andaba con él porque iban a matar al rey. Pero David entendió que era un proceso. Y cuando tú seas procesado, cuando seas procesada, no daña a nadie. La gente que te ha dañado, perdónalos. La gente que te ha dañado y que ha hablado de ti es parte del proceso. Tienes que perdonarlo. La gente que no te hizo caso y que nunca se apiadó de ti en medio de la crisis, no lo mates. Ni hagas oraciones para que Dios lo mate. Entiende a Dios. Tú estás siendo procesado, procesada. Y tienes que entender que la gente que te hace oposición no es él. David entró en pánico. ¿Tú sabes por qué David entró en pánico? Porque los reyes que tenían la ropa corta significaba que no eran reyes de autoridad ni de poder, sino que eran reyes que habían sido derrotados. Pero mientras más victoria habían tenido, más larga era la ropa. Y David, cuando cortó la ropa del rey, lo que estaba pensando era: ese es el ungido de Jehová, y si Jehová lo ha ungido, él debe tener la ropa larga, y yo se le he cortado, porque en Dios no hay derrota sino victoria. Y David paró a sus hombres que no maten al rey.
¿Sabes qué? A veces hay gente que son parte de un engranaje espiritual que no tienen la misma visión. Hay dos de los discípulos del Señor que cuando fueron a una ciudad y no recibieron al Señor, dijo: vamos a pedir fuego para que lo consuma. Y el Señor los reprende y le dice: ¿de qué espíritu ustedes están poseídos? Hay gente que está en engranaje espiritual que no han entendido la visión de Dios y el propósito. Y hay que detener que hagan cosas, porque se atreven a arrancarle la cabeza a cualquiera. Pero tú que tienes el llamado de Dios y que estás siendo procesado, tienes que entender qué es lo que se trae Dios. Aleluya. Aquellos que tienen éxito son aquellos que entienden el proceso que están pasando. Y aunque no lo entiendan, saben que Dios no lo ha dejado, que Dios está con ellos. Porque Dios nunca nos deja en medio de la crisis. Y aunque Dios es un Dios de victoria, en ocasiones tenemos derrota. Pero Él no se ha ido de nosotros, sino que Él nos ha dejado por un tiempo para que nosotros seamos procesados y nuestro carácter sea moldeado. Te bendigo esta noche. Señor, te doy gracias esta noche. Te doy gracias esta noche, Señor.